Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal, yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis últimas lecturas, que son 17 o 18 libros, porque hace bastante que no hago un vídeo de este estilo y se me han juntado unos pocos. Voy a intentar ser un poquito más constante a partir de ahora, para que no se junten tantos libros, pero también tengo que avisaros de que no voy a hablar en profundidad de todos, porque hay algunos de los que ya os he hablado en el vídeo de favoritos de 2021, de favoritos del otoño, del invierno, así que por ahí pasaré un poco más por encima y me centraré en los que todavía no os he hablado desde octubre, noviembre, aprox. Un desastre. El caso, voy a dividir como siempre el vídeo en distintos géneros para que podáis ver pues los que más os llaman la atención, aunque por supuesto os recomiendo que los veáis todos porque son libros muy chulos. Voy a empezar con los libros de fantasía. El primer libro que he leído es El héroe de las eras, el último libro de Nacidos de la bruma de Brandon Sanderson. Y bueno, llevaba con esta saga pendiente desde 2016, había leído los dos primeros, me quedaba el tercero y no veía el momento porque aparte de que es muy largo, me pasaba que había oído que el final era traumático y efectivamente es traumático. Sé que hay mucha división, sé que hay gente que le encanta este final, no puedo decir que os entienda, pero supongo que os respeto, supongo. Para mí ha sido horrible, no veo la necesidad, señor Sanderson. ¿Por qué? Porque podría haber escrito cualquier otra cosa. Porque el caso es que aún así esta saga me ha encantado, es maravillosa, me encantan todos los personajes, cómo evolucionan, el sistema de magia súper complicadísimo que todavía no tengo claro que entienda. Y la he disfrutado un montón, aunque sí que es verdad que quitando el final no ha sido mi libro favorito de la saga, porque los otros dos como que tenían más chicha, eran más potentes. Y en este libro sentía todo el rato que estaba un poco encaminándolo todo hacia el final, que era un libro con ese propósito de llevar al desenlace, que encima no me gusta, así que no me ha parecido tan potente como el libro como los otros. El primer libro nos encontramos con una serie de personajes con distintos dones mágicos que son un poco outcast de la sociedad y que tienen un plan maestro para derrotar al villano, que es un emperador que lleva 1000 años gobernando, que es súper poderoso, y que el libro empieza cuando el héroe ya ha sido derrotado, ya ha intentado acabar con este emperador una vez y no lo ha conseguido. Así que es un libro, el primero con mucha intensidad, el segundo también, porque vemos qué es lo que pasa después de este plan, si ha tenido éxito, si no. Como que este libro se me ha quedado un poco corto en ese aspecto de epicidad, no ha sido mi favorito. El siguiente libro es mucho más cortito que el de Brandon Sanderson, es un relato llamado La mujer de terracota, una edición que nos trae Duerme Vela Editorial, que como siempre selecciona títulos que de otra forma seguramente no conoceríamos y que siempre son súper interesantes. Además viene ilustrado y son chulísimas las ilustraciones. En este caso nos vamos a poner en la piel de una chica que muere de repente y va al infierno, en este caso al infierno según la tradición china. Vamos a conocer un poquito cómo funciona este submundo y tiene todos esos elementos tradicionales, pero a la vez tiene otro componente steampunk, que es esta mujer de terracota, es una especie de androide pero no, y va a tener una influencia en la protagonista, que está en este mundo en el que tienes un poco que resolver los conflictos que has tenido en tu vida y que no has resuelto. Estás un poco ahí en el limbo, en el purgatorio entre tu vida anterior y tu próxima vida. Muy interesante conocer toda esta perspectiva del infierno chino. Del siguiente libro ya he hablado muchísimo porque me enamoraron las ideas, me enamoró la ambientación, todo este mundo de las hadas que nos describe la autora, y es Un encantamiento de cuervos, así que no voy a ser más pesada y solo os voy a decir que si os gustan todos estos libros de hadas así turbias, que conspiran, que tienen secretos, que manipulan, etcétera, etcétera, os recomiendo que le echéis un ojo. Otro libro que he leído de esta autora es Vespertine, pero también os he dado ya la lata con este libro en mi vídeo de favoritos del otoño-invierno. Lo que más me gusta de esta autora son sus ambientaciones, todo lo que se le ocurre con respecto al mundo, cómo lo configura, lo original que es siempre. Y en este caso nos vamos a encontrar con un mundo lleno de espíritus malignos, de espectros, porque las personas cuando se mueren, si no se les hace un exorcismo, su espíritu se va a tornar maligno y se va a corromper y va a ir por la tierra asolando un poco. Así que están en una situación de plaga ahora mismo. La protagonista, pues sin ninguna gana, la pobre, va a tener que lidiar con todo esto junto a una vocecita en su cabeza que viene del espíritu que había a su vez en una reliquia. Es un poquito complicado todo, pero cuando lo lees va teniendo un poco más de sentido. Otro libro que he leído de esta autora es Sorcery and Thorns, que creo que es el más popular en inglés porque en español no está traducido. En este caso vamos a encontrarnos con un mundo que está dividido un poco en dos. Por una parte están los libreros, que viven en estas grandes bibliotecas y que van a ser los encargados de custodiar libros, que no son libros normales, sino que contienen hechizos, son hechizos en sí mismos de alguna manera, y claro, pues tienen que protegerlos para que no se desate su poder. Y por otra parte están los hechiceros, que venden una parte de su vida, tiempo de su vida, a los demonios a
cambio de poderes y están un poquito ahí que no se llevan muy bien los unos con los otros. Y la historia va a empezar cuando la biblioteca donde vive la protagonista es atacada y la incriminan, y junto a un hechicero con el que no se lleva nada bien al principio, va a tener que averiguar qué es lo que está ocurriendo de verdad y demostrar su inocencia. Como todos los libros de la autora, se las apaña para trasladarte muy bien a este mundo, para que te metas por completo en la ambientación, y sus tramas son bastante amenas de leer. Es verdad que a veces se le va como un poquito y empieza a cubrir como un montón de cosas, pero a mí me parece siempre tan interesante todo lo que cuenta que me da igual cuánto divague y cuánto nos vayamos por la tangente antes de volver. Con el siguiente libro tengo sentimientos encontrados porque, bueno, por una parte la autora me parece que escribe muy bien y que tiene un estilo muy personal, pero por otra parte ha habido cosas que me han rechinado bastante, que me sacaban mucho de la historia. El libro es El encuadernador y la historia empieza cuando el protagonista es un poco reclutado como aprendiz por una encuadernadora y va a descubrir en qué consiste todo este mundo de la encuadernación, que bueno, no sé si debería entrar mucho en detalle, así que si queréis os lo podéis saltar, pero es que si no, no puedo comentar el libro. El caso es que la encuadernación consiste en que convierten los recuerdos de las personas en libros y tiene un montón de implicaciones muy interesantes tanto a nivel social, ¿no? Como por ejemplo hay personas ricas que por entretenimiento compran los recuerdos de la gente y claro, como al final las personas pobres cuando necesitan dinero se ven obligadas a vender sus recuerdos, su vida, una parte de quién son, muy turbio todo. También como algunas personas obligan a otras a encuadernarse para encubrir las cosas malas que han hecho, ¿no? Los poderosos y tal. Y luego también vemos las implicaciones a nivel personal, ¿no? ¿Qué significa para una persona haber perdido un recuerdo y ni siquiera saberlo? Y es muy interesante. Pero, por otra parte, me daban vibes muy raras con los personajes femeninos. No entendía por qué todo el rato los personajes femeninos eran víctimas dentro de este libro y les pasaban cosas horribles y no entendía por qué, porque no me podía dar la autora algún personaje femenino que no fuese o víctima o caprichosa y egoísta y mala. ¿Por qué todos los personajes femeninos salen así de mal parados? O bueno, al menos esa ha sido mi percepción. El siguiente libro es Todas las hadas del reino, que también os he hablado de él en mi vídeo de favoritos. Por resumir, es un libro que me ha parecido muy curioso porque trata de los cuentos clásicos y recoge un montón de referencias y elementos de los típicos cuentos que todos conocemos, pero en esta ocasión nos lo va a contar desde el punto de vista de las hadas, es decir, qué pasa durante todo ese tiempo, porque claro, solo vemos cuando las hadas aparecen y dicen pues toma tu carroza, Cenicienta, vale, pero ¿qué ha estado haciendo el hada madrina antes? ¿Qué le pasa después? ¿No? Me parece una idea fascinante, así que gracias Laura Gallego porque jamás se me había ocurrido pensar en cómo es la vida de las hadas madrinas. Otro libro que he leído de Laura Gallego, en este caso un libro infantil, es el de Omnia, y me ha parecido también muy curiosa la idea porque trata de un niño que pierde por accidente el peluche de un conejito de su hermana que lleva un montón de tiempo en su familia, entonces es imposible encontrar otro, y descubre este lugar llamado Omnia, que es una página web donde se venden productos de todo tipo, que seguro que os suena algo parecido en el mundo real, ¿vale? Pues algo así lo descubre y como le dicen que allí hay absolutamente todo, se le ocurre que seguro que puede encontrar algún conejito como el de su hermana. Total, que acaba en la isla donde están los almacenes y donde está la distribución y todo de esta página web llamada Omnia, y se queda allí atrapado, no le dejan salir y va a tener que lidiar con todo ese mundo, va a tener que buscar el conejito de su hermana, va a tener que intentar salir de allí, y a la vez vamos a ir conociendo toda esta isla, los misterios de Omnia, cómo funciona, como por ejemplo tiene un almacén que es mágico. Es una mezcla entre magia y ciencia ficción, ¿no? Es un poco como el universo, el almacén no deja de expandirse, entonces claro, tú te puedes perder allí y morirte incluso de hambre porque nadie te va a encontrar. Tiene un montón de cosas fascinantes y también me ha gustado mucho leerlo, muy interesante también. Del siguiente libro no sé hasta qué punto hablar porque según cómo vaya el resto de libros, ¿vale? Es una trilogía, podría estar o no entre mis favoritos. El libro en cuestión es La Gata Blanca, de nuevo Holly Black dándonos personajes moralmente dudosos y que sin embargo nos ponemos en su piel y acabamos queriéndoles cuando deberíamos de decir ¿qué te pasa, amigo? ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? No, las respuestas suele ser no en los libros de Holly Black, nada bien en casa. Y es que se ambienta en el mundo real, es un urban fantasy, pero existen los obradores, que son personas que tienen el don de que cuando te tocan, cada uno de ellos, según cuál sea su poder, puede ejercer una influencia sobre ti. Y el protagonista tiene el problema de que viene de una familia de obradores mafiosos, porque hay distintas mafias, y todo lo que ha aprendido del mundo de los obradores, aunque él no es un obrador, todo gira en torno a los timos, a los engaños, y lo que le ocurre es que no se puede fiar de sus recuerdos, hay varias cosas ahí que están pasándoles raras que no le encajan,
pareja iba a tener que descubrir la verdad. Claro, es un libro muy corto y que va muy al grano. Dependiendo de lo que ocurra, ¿no? Pues estoy un poco pendiente, porque a lo mejor los otros dos libros pues se quedan ahí desinflados, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora después de esto? O son súper épicos, no lo sé, pero tengo muchas ganas de seguir leyendo esta saga. Y además hay gatos, por supuesto que hay gatos. Como no va a haber gatos si se llama La Gata Blanca, y eso es un punto a favor siempre. Vamos a empezar con los libros contemporáneos, o más bien con el libro contemporáneo que es Todos éramos villanos. También tengo sentimientos encontrados, me pasa como con El encuadernador, porque la premisa del libro y cómo está escrito me ha gustado mucho, pero ha habido algunas cositas unas vibes un poco raras con cómo se tratan algunos temas. Bueno, de nuevo esto es mi percepción. En cuanto a lo que es la historia del libro, de verdad súper adictivo, no podía parar de leer, es súper interesante. Es un libro muy dark y muy academia, en el que un grupo de amigos que están en el último curso de su carrera de arte dramático, que ha girado en torno a Shakespeare, viven en una facultad que luego la describen un poco como que era más bien una secta, porque estaban muy metidos dentro de la atmósfera shakespeariana, y hay un momento en el que las dinámicas entre los amigos se desestructuran por completo, pierden el control, y cuando empieza el libro sabemos que perdieron tanto el control que el protagonista acabó en la cárcel por un homicidio, pero no sabemos quién ha muerto, ni por qué, ni cómo, ni cuál es la verdad detrás de este caso. Y a lo largo del libro vamos a ir viendo pues cómo la cosa se descontroló y cómo poco a poco la amistad entre ellos se enturbia, a la vez que van interpretando ciertos dramas de Shakespeare, y cómo se establece una conexión entre los personajes que interpretan y las relaciones entre ellos, y es todo muy raro. Y la verdad es que la parte de Shakespeare y cómo te habla de los dramas de Shakespeare y de los personajes y del papel que ocupan dentro de la obra es fascinante, me ha gustado un montón, pero como os digo, es que es verdad que ha habido cositas un poquito, para mi gusto, problemáticas, quizás, desde mi punto de vista. Ahora vamos a pasar a los libros de no ficción. 3 de ellos ya los conocéis de otros vídeos. El primero es Libera tu magia, que lo he vuelto a leer, pero ya, se acabó. No voy a hablar más de ese libro, ya está, os libero de Libera tu magia, hasta aquí. Volveré a hablar en algún momento de él seguramente, pero por ahí lo vamos a dejar. El siguiente libro es Mi belleza no es cosa tuya, que además viene ilustrado por la autora y tiene ilustraciones muy chulas y muy reivindicativas, en el que se habla de temas sociales y de amor propio, porque claro, habla un poco de su relación consigo misma, con su belleza, con su autoestima, en una sociedad que le había metido una serie de ideas y de prejuicios preconcebidos en la cabeza. Habla pues eso de los cánones de belleza, de las relaciones, habla también de privilegios, habla de un montón de cosas muy actuales, muy necesarias, y que si os interesa este tipo de libros os recomiendo muchísimo, porque además es que es súper ameno como te lo cuenta, es como charlar con una amiga, no tienes la sensación de que te esté soltando ahí un rollo súper complicado de entender, sino que te lo cuenta y es como, sí tías, es que es verdad. El siguiente libro es By Yourself de Lilith. Este libro lo leí totalmente por azar porque estaba en Pinterest y justo me salió, no sé por qué, y trataba de temas en los que estaba pensando y dije, ya está, esto es una señal del universo. Y sí que es verdad que me ha dado un montón de ideas muy interesantes que me quedo para mí, que me las apropio. En este caso lo que hace la autora es que nos cuenta un poco, por una parte, su propia vida, su historia. Pues es famosa en Estados Unidos, yo no sabía quién era. Te cuenta cómo ella pasa de estar en un punto muy bajo de su vida a ir poco a poco recomponiéndose, y cuáles son los hábitos, los recursos, herramientas que ella va utilizando para amarse a sí misma, poner su vida un poco en orden. Quizás no sea mi libro favorito de este estilo que he leído, seguramente porque no he conectado tantísimo con la autora como en otros casos, pero como os digo, de todos los libros, de todas las historias, siempre se puede sacar algo, y de este libro me quedo con un montón de piececitas y de cosas que pienso aplicar y que me he apuntado y que he tomado nota. Vale, con el siguiente libro, no me juzguéis por favor, es el libro de How to Not Die Alone, como no morir solo. Vale, no es que sea un tema que ahora mismo me interese mucho, pero lo vi por casualidad en un vídeo de YouTube de estos de crecimiento personal, etcétera, y me pareció muy interesante porque, claro, yo he descubierto, ¿no?, que muchas de las creencias que yo tenía de cosas que aprendes sobre el mundo cuando eres pequeño, que son las ideas más populares que están ahí, que las vas absorbiendo, cuando me las he cuestionado me he dado cuenta de que no me encajaban y de que no eran para mí, pero para eso he tenido que preguntármelo. Y claro, me di cuenta de que yo me he leído libros para aprender y para expandir mi mente y cuestionarme cuáles son mis creencias sobre un montón de temas como la creatividad, como el dinero, como los hábitos, como la productividad y como yo que sé, mil cosas más, y nunca me había parado a leer nada sobre relaciones de ningún tipo, en este caso pues un poco más relaciones de pareja. Y pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no? Voy a cuestionarme mis creencias, y sí que es verdad que me ha hecho pensar que era lo que yo quería, así que objetivo desbloqueado. Pero claro, por otra parte, no son ideas que vaya a aplicar a nivel
nivel práctico ahora mismo, así que ahí se queda el libro por si acaso algún día, pero ha sido una experiencia interesante, así que si es un tema que sí que os gusta más, os recomiendo que le echéis un ojo porque os va a obligar a pararos y a darle al coco. Y además tengo que decir que es muy divertido y muy entretenido, se hace muy ameno y la persona que lo ha escrito tiene como muchísima formación, está documentándose y sabe de qué habla. Y ahora vamos allá con las novelas gráficas. La primera que he leído es la de Tamara de Lempicka, que me ha gustado, pero se me ha quedado un poco corto quizás, es un momento muy puntual de la vida de esta pintora lo que nos cuenta la novela gráfica, y aunque sí que te da como una imagen general de quién era, del mito de Tamara de Lempicka, de todo lo más conocido de ella y demás, sí que me hubiese gustado, no sé, que fuese una biografía, quizás más páginas. El dibujo me ha parecido precioso y bueno, sí, como os digo, la única queja que tengo es que era demasiado corto, así que pues bastante bien. El siguiente libro, más que una novela gráfica, es una biografía ilustrada y es Marilyn de María Gese, que yo os he hablado de él porque ha sido uno de mis favoritos también, y básicamente me ha gustado mucho tanto el dibujo, que me encanta y es precioso el estilo de esta ilustradora, como el cariño con el que nos cuenta la vida de Marilyn y también el punto de vista moderno, que la ve como mujer desde la actualidad y no como se la percibía entonces en una época súper machista, sino preguntándonos un poco no quién era Marilyn, quién era la persona detrás del personaje, quién era Norma, no quién era Marilyn. No sé, me está yendo un poco, pero bueno, me habéis entendido, que sé que me habéis entendido, que sois personas inteligentes. El siguiente libro que he leído es también cortito, muy fácil de leer, y es Una habitación propia con wifi de Lola Vendetta, que curiosamente yo de esta autora sus libros más reivindicativos no los he leído, y en esta novela gráfica pues lo que hace es alejarse un poco de esos temas, esas luchas más reivindicativas y tal, para centrarse en lo personal, y se abre de una manera muy vulnerable y te cuenta sus experiencias, cómo ha llegado a un punto en el que está al límite, cómo reconecta consigo misma y tal. Y siempre hacer esas cosas, contar esas experiencias, es algo súper generoso y en este caso se nota muchísimo esa vulnerabilidad. Y el último libro es Arrumacos, que es una monada, que es una ilustradora que cuenta distintos momentos del día a día de su relación con su novio y tal, y es como súper tierno y súper cookie, que yo pues I can't relate, pero aún así me parece una monada porque es que es como tan sano y tan bonito, y me parece tan bien que se romanticen y que se pongan en valor esas relaciones cotidianas en las que estás tranquila y feliz y todo bien, es que me parece estupendo. Yo no digo nada, pero se acerca San Valentín, así que yo os dejo la idea. De nada, Raquel siempre para ayudaros. Hasta aquí la recopilación de libros que he leído, como siempre, muchísimas gracias por verlo, espero que os guste un montón, que os hayáis quedado con ideas de libros para leer, para regalar, lo que sea. Si hay algún libro que dices, ¿cómo puede ser que todavía no lo hayas leído? Ya sabéis, contadme en los comentarios para que todo el mundo pueda verlo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este, y muy importante, darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.